Ahora en este segundo caso donde vamos a ver la otra definición de otra unidad de dispersión en una muestra o en una población, en una muestra de datos por ejemplo, nosotros vamos a tener lo que se conoce como varianza. La varianza nos está indicando, es otra de las medidas que tenemos para determinar qué tan dispersos están nuestros datos. Recuerden que nosotros vamos a tener una distribución más o menos de esta forma, donde todos nuestros datos van a estar más o menos alrededor de un promedio. Por ejemplo, en el caso que habíamos discutido anteriormente, el tamaño de una tortilla. Nosotros vamos a tener que cumplir con un cierto estándar en el tamaño. Nosotros vamos a tener también una cierta capacidad para tener un rango, eso es lo que vimos la sección anterior. Otro también de los parámetros importantes es definir qué tan aguda es la producción de nuestras tortillas o qué tan cerca está del promedio. Por ejemplo, si nosotros tenemos otra producción que más o menos va así, nos estamos dando cuenta en este tipo de relaciones que no tenemos una dispersión tan grande como en la línea roja. La línea roja nos está diciendo que vamos a tener tanto muchas tortillas que están por debajo del promedio y muchas tortillas que están por encima del promedio. La línea azul nos está diciendo que ahora casi todas las tortillas están cerca del promedio. Eso es lo que quiere decir. La dispersión quiere decir qué tan gruesa es esta proporción que estamos viendo. Entonces, entre más delgada, pues nosotros vamos a tener que nuestra proporción, nuestra producción en este caso, es cada vez mejor. Entonces aquí estas medidas de dispersión, además de lo que era el rango, nos va a decir las propiedades geométricas de este tipo de dispersiones, de distribuciones que podemos analizar. Entonces, para discutir esto que es la varianza, tenemos estas definiciones. Tenemos la varianza de un grupo de datos que mide la dispersión de nuestros datos alrededor de un promedio de nuestro conjunto de datos. La varianza de una muestra de n elementos, n minúscula, recuerden, se representa con s al cuadrado y está dado por esta fórmula que tenemos aquí. Aquí noten que vamos a tener que calcular varias cosas antes de determinar la varianza. Nuevamente con el programa que vamos a utilizar con una hoja de cálculo se hace mucho más sencillo, pero vamos a irlo haciendo paso por paso para ir aclarando cómo se pueden hacer este tipo de manipulaciones. Ya que tengamos idea de dónde se están procesando este tipo de datos, podemos nada más llamar la función que viene preprogramada en un programa de hojas de cálculo. Así como nosotros ya hacíamos la función de la suma, nosotros también vamos a poder obtener este mismo tipo de comportamientos. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos que hacer primero la sumatoria de estos elementos. Noten que este elemento que tenemos aquí va a ser mi observación. Después aquí le tengo que restar el promedio de mi conjunto de datos. Después a eso lo tengo que elevar al cuadrado y después hago la sumatoria de todos esos elementos. Ya que termine con hacer la sumatoria de todos estos elementos, voy a dividir entre n-1. Aquí esto se refiere más que nada cuando nosotros tenemos un tamaño pequeño de una muestra. Por ejemplo, si tenemos menos de 20 elementos, aquí ya estrictamente se considera esto como una muestra. Incluso si nosotros tenemos nuestro espectro completo, si son menos de 20 elementos y ya de todo nuestra población es muy pequeña, digamos de menos de 20, entonces se sigue utilizando esta definición, donde vamos a tener que restarle un elemento a nuestro sistema. Por otro lado, si se fijan, la varianza de la población, este primer caso fue para una muestra. Si ahora estamos hablando de una población de n elementos, entonces ahora se representa con esta letra que tenemos acá. Esto es sigma al cuadrado, y está dado por una fórmula muy similar. Vamos a tomar entonces nuestro elemento, nuestra observación, y le vamos a restar, recuerden que esta mu se refiere al promedio pero ahora de la población. Entonces hay que tener cuidado con la nomenclatura como la estamos viendo acá. Entonces, primero se tiene que hacer esta diferencia elemento por elemento y se tiene que elevar al cuadrado.
hacemos después la contribución de todos estos elementos y después se divide entre el número total. Esa es la diferencia, es lo más importante que tenemos que recordar. Cuando nosotros estamos hablando de una muestra, nosotros tenemos esta fórmula que está aquí arriba. Esta fórmula que está aquí arriba, lo que hacemos es que le tenemos que restar una unidad a nuestro número de elementos. Si por ejemplo tuviera 7 elementos, 7 observaciones, entonces aquí voy a poner 6 porque tenemos que restarle una unidad. Entonces eso es cuando nosotros tenemos una muestra o cuando el número de mi población es muy pequeño, generalmente abajo de 20. Vamos a ver más adelante las convenciones que se tienen para cada elemento. Cuando tengo un número de elementos grande, o cuando tengo la población completa y es suficientemente grande, encima de 20 elementos, entonces se toma el número tal cual. Esas son las diferencias para estas dos definiciones que tenemos aquí. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo donde vamos a ir describiendo paso a paso cuáles son las etapas para ir desarrollando esta fórmula y después aplicarla a un conjunto de datos más grande. Entonces vamos a ver un ejercicio. Entonces en este ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos aquí los tiempos requeridos en minutos para que 5 niños de preescolar para completar una tarea fueron de 5, 10, 15, 3 y 7 minutos. Entonces eso es lo que tenemos para estos 5 niños. Aquí, como podemos darnos cuenta, el número es muy pequeño y más adelante el ejercicio ya nos está haciendo énfasis en que estamos hablando de una muestra solamente. Digamos que tengamos un grupo de 30 niños y solamente seleccionamos a 5. Se les asignó una cierta tarea y se registró el tiempo que tardaron estos niños en hacer esta tarea. Entonces, de aquí nosotros extraemos esta muestra y ya sabemos que nos está refiriendo esto a la varianza en la S cuadrada. Si nosotros tuviéramos a todo el grupo, si tuviéramos a los 30 niños, ahí estaríamos usando este símbolo sigma cuadrada. Entonces son las diferencias que se tienen que establecer. Como el número es pequeño, vamos a trabajar con S cuadrada, con la varianza de esta forma. Entonces tenemos aquí lo siguiente, nos pide encontrar el promedio del tiempo para estos 5 niños en terminar dicha actividad. Eso es algo pues muy directo. Este promedio lo vamos a necesitar después para calcular la varianza de esta muestra. Aquí es lo que les estaba comentando. Ya nos está aclarando que se refiere esto a un número pequeño de datos, a una muestra. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula que vimos en la sección anterior y vamos a desarrollarla poco a poco. La diferencia, si nosotros tuviéramos el grupo completo o una muestra muy grande, es decir, n arriba de 20, es que nosotros dividiríamos entre el número original. Como tenemos un número pequeño, entonces a este número, que en este caso el número de observaciones es 5, le vamos a tener que restar 1 para hacer esta división. Es la única diferencia entre las dos fórmulas, pero bueno, nada más es un poco de nomenclatura. Vamos a poner estos elementos en nuestro programa de hoja de cálculo para poder hacer nuestro procesamiento de datos y describir la fórmula que acabamos de ver. Recuerden, estamos utilizando Google Sheets. Aquí ya tenemos entonces nuestra lista, nuestra base de datos para nuestra muestra, para los cuales estos niños tomaron un cierto tiempo en terminar una cierta actividad. Entonces, lo primero que nos pide aquí el problema es determinar el promedio que tomaron estos 5 niños en completar esta actividad. Entonces recuerden, lo que tenemos que hacer es hacer la suma de todos estos elementos y dividir entre 5. Lo podemos ya nada más hacer directamente con el programa, lo podemos hacer aquí en Google Sheets. Lo ponemos igual, la indicación para hacerlo en Excel va a ser algo similar, dependiendo de la configuración que tengan aquí. Vamos a tomar este conjunto de datos y ya lo tenemos, en este caso, nuestro valor. Nuestro valor que obtuvimos fue de 8 unidades. Entonces aquí ya tenemos esto. Aquí hay que tener cuidado porque el programa puede estar interpretando el formato para nuestro número de forma en entero. Podemos estar omitiendo aquí algunos decimales. Entonces, para asegurarnos de que esto realmente es un entero, vamos a ver el formato y vamos a ver los números decimales que nos está arrojando. Entonces aquí pues efectivamente el número es entero, entonces voy a omitir aquí los decimales. Hay que tener cuidado entonces con el formato que nos da Excel.
Lo podemos corroborar con una calculadora, pero bueno, conociendo bien el tipo de formato, ya podemos pues irnos familiarizando con las cifras que nos estará reportando. Entonces aquí tenemos que el promedio para esta actividad que se encargó a un grupo de niños, digamos que aquí se está diseñando a gran escala cuánto tiempo podemos tardarnos en evaluar a toda la escuela, por ejemplo, o a todos los grupos en una escuela. Pues nosotros vamos a tomar primero una muestra y ver una proyección a futuro. Entonces para eso sirven este tipo de ejercicios. Entonces tenemos aquí 8 minutos. Entonces en promedio se tardaron 8 minutos estos 5 niños. Ahora lo que sigue es que vamos a determinar la varianza de una muestra. Aquí lo que vamos a hacer es que primero vamos a hacer esta resta. Vamos a hacer entonces la resta de estos elementos. Aquí X, Y va a ser cada elemento que tenemos en nuestra base de datos. Aquí X1 va a ser 5, X2 va a ser 10, X3 va a ser 15, etc. Así hasta completar la suma completa. Entonces lo que vamos a hacer al principio es que vamos a hacer primero la resta. Vamos a hacer esta primera parte. Ya sabemos que el promedio vale 8. Entonces aquí vamos a meter nuestra fórmula. Tenemos que esto es igual a A1 y esto le voy a restar el promedio. El promedio que es de 8 minutos. Entonces ya tenemos esta primera parte. La fórmula entonces, como nos lo dice, es la observación 5 menos el promedio. 5 menos 8 me da menos 3. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a extender este proceso de datos a todo lo que tenemos aquí. Vamos a autocompletar. Recuerden, estoy seleccionando todo lo que quiero que el programa me calcule de forma automática. Y le damos autocompletar. Y ya tenemos esto de forma automática. En Excel es muy similar. Nada más van a arrastrar la esquina inferior derecha con su cursor, con el mouse por ejemplo, y lo van a arrastrar para poder autocompletar. También depende del tipo de programa que me estén utilizando, la forma en la que se va a realizar. Entonces aquí cada número que tenemos en esta sección va a resultar de la resta de nuestro valor que tenemos aquí menos el promedio. Por ejemplo, 10 menos 8 aquí nos da 2. Aquí por ejemplo 15 menos 8 nos da 7. Después 3 menos 8 y aquí ya me da negativo, me da menos 5. Y finalmente 7 menos 8 pues me da menos 1. Aquí noten algo bien importante. Después lo que tenemos que hacerle a todas estas diferencias, a todas estas restas, tenemos que elevarlas al cuadrado. Si hacemos la suma de nuestro conjunto de datos así tal cual, nos va a dar 0, fíjense. Si hacemos aquí que esto es igual a la suma de todos estos datos que tenemos aquí, desde aquí hasta acá, si nosotros lo hacemos de esta forma, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que mi promedio, todos mis valores giran alrededor del promedio. Entonces, si nosotros tomamos como el punto de en medio, todas las distancias entre nuestros valores se van a compensar y pues efectivamente nos va a dar 0. Eso quiere decir que está bien hecho el promedio. Entonces, aquí hay que tener cuidado, no nos piden hacer la suma de todos estos. Primero tenemos que elevarlos al cuadrado. Entonces vamos a hacer otro procesamiento aquí. Voy a quitar esto. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de estos elementos al cuadrado. Entonces primero tengo que elevar al cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí entonces es que voy a poner esto de esta forma. Vamos a poner esta celda y la voy a elevar al cuadrado. Podemos multiplicar por sí misma o podemos buscar el símbolo de elevarlo al cuadrado. Si se fijan, es lo mismo. Puedo hacer esto o pude haber hecho esta otra manipulación. Pude haber hecho aquí mi celda multiplicado por la misma celda. Entonces me daría exactamente lo mismo. Si se fijan, no pasa nada. Entonces yo estoy escogiendo esta sintaxis de este como gorrito elevado al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo esto y voy a autocompletar. Ya sabemos que el siguiente número que me va a dar aquí va a ser 4, luego 7 al cuadrado es 49, 25 y 1. Entonces esto ya lo tenemos de esta forma. Ya tenemos entonces ahora mis números elevados al cuadrado. Ya hicimos esta parte. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a la sumatoria de todos estos elementos al cuadrado.
Ya casi terminamos, esta es la parte más tediosa del ejercicio. Entonces vamos a tomar esto y hacemos esto que es la suma. Aquí vamos a ponerle ya la suma y vamos a hacer la suma de todos mis elementos. Voy a poner esto hasta acá y ya tenemos entonces mi sumatoria. Aquí tenemos 88 minutos. Recuerden que tenemos que tener cuidado si no nos está representando aquí ningún decimal. Esto es un número cerrado, pues porque viene de números enteros. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente. Ya tenemos que la sumatoria, esta parte de arriba, es de 88. Noten que aquí las unidades son minutos al cuadrado, pero todavía no termino. Todavía me falta hacer la división de esta forma, y lo que es n, en este caso es n es igual a 5. N es igual a 5, entonces aquí voy a dividir entre 4. Entonces vamos a hacer esta división. Aquí pues es muy sencillo, esto va a ser 22, pero bueno, vamos a comprobarlo aquí en Excel. Tenemos aquí que esto es igual a esta celda dividido entre 4, entonces aquí vamos a dividir entre 4. Entonces ya lo tenemos aquí como 22. Entonces con esto ya tenemos la respuesta a mi sistema. La varianza de esta muestra entonces es de 22 minutos al cuadrado. Noten que viene al cuadrado porque aquí las restas de cada columna en esta parte de acá, estas unidades las tenemos en minutos. Al momento de hacerlas al cuadrado, pues la unidad también se va a hacer cuadrática. Eso es lo que tenemos en este caso. Después, al momento de dividir, el número de niños no tiene unidades. El número de observaciones que tenemos nada más es un número, y por eso nos queda de esta forma. Nos queda nada más la expresión sin unidades de esta forma. Expresiones con la resta nada más de estos elementos al cuadrado. Entonces con esto concluimos este ejemplo. Más adelante vamos a ver una modificación que se hace a esta fórmula para obtener lo que se llama desviación estándar. La desviación estándar, para poder calcularla, necesitamos calcular primero la varianza. La desviación estándar es una unidad que se utiliza con mucho más frecuencia, y nada más tenemos que hacerle una modificación a esto que tenemos acá. Si se fijan aquí, las unidades nos está hablando de minutos al cuadrado, a diferencia del rango que teníamos anteriormente, que nos hablaba de minutos, por ejemplo, o de las mismas unidades de nuestro sistema. Por ejemplo, si aquí quisiéramos sacar el rango de este problema, nosotros tendríamos que hacer la resta entre el valor máximo y entre el valor mínimo. Aquí, por ejemplo, entonces el rango de este ejercicio, o sea, el tiempo que tiene el niño más rápido contra el niño que le tomó más tiempo, es del valor máximo, que es de 15 minutos menos 3 minutos. Entonces el rango aquí que tenemos entre el valor mínimo y el valor máximo es de 12 minutos. Noten que aquí estamos hablando de las mismas unidades en las cuales están medidas mis observaciones. Acá en la varianza tengo unidades cuadráticas, que es un poco más complejo de interpretar. Lo que vamos a hacer en la siguiente sección es que vamos a calcular la desviación estándar, que como les repetía, vamos a tener que calcular primero la varianza para poder calcular la desviación estándar. Entonces la desviación estándar, la ventaja que tiene es que sus unidades son las mismas unidades de las observaciones, no tenemos esta unidad cuadrática, pero como les digo, vamos a tener que calcular primero la varianza. Entonces es bien importante que nosotros sepamos hacer esto. Si en nuestra base de datos hubiéramos tenido al grupo completo, digamos que fueran arriba de 20 niños, unos 30 niños en el grupo, entonces la diferencia es que no estaría utilizando esta resta que estamos viendo acá. Aquí usaría directamente el número de observaciones, dividiría entre 30, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos más complejos, pero al principio es este. Entonces recuerden, tenemos que poner nuestra base de datos, tenemos que hacer nuestra resta de nuestra base de cada elemento de nuestra base de datos con respecto al promedio. Después lo que se hace es que ese resultado cada uno lo elevamos al cuadrado. Después hacemos la suma de eso y después al final dividimos entre el número de observaciones. Si nuestro número de observaciones es pequeño, a esa n le vamos a restar una unidad. Si nuestro número de observaciones es grande, o si estoy hablando de toda la población completa,
a ese número n no se le hace nada. Entonces es la diferencia entre la varianza de la muestra y la varianza de la población. Entonces con esto concluimos esta sección. En la siguiente parte vamos a ver la siguiente unidad de dispersión, que es la desviación estándar. Hasta aquí le dejamos hoy.